Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico, un espacio en donde expertos de la Universidad Libre dan respuesta a sus inquietudes en todos los aspectos legales. Hoy nos acompaña la doctora Ana Rocío Romero. Ella es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctora, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ana Rocío Niño. Ana Rocío Niño. Hoy hablaremos sobre pensiones, un tema que no solamente le preocupa a las personas que están a puertas de pensionarse, sino que también nos compete a todos los cotizantes y que estaremos próximos a ser beneficiarios de ese sistema. Sí. Entonces yo quisiera empezar con la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cotizar en un fondo público o en un fondo privado? Bueno, ahorita está en boga este aspecto sobre el sistema pensional por lo del Plan Nacional de Desarrollo, en donde estaba establecido que las personas que le faltara 10 años o menos para pensionarse se podían trasladar de fondo dentro de los 4 meses siguientes. Ese artículo del Plan Nacional ya fue quitado y entonces está de boga es porque es importante para todos nosotros entrar a considerar que en nuestro sistema pensional hay 2 modalidades pensionales totalmente diferentes. No es que se unen y que se mezclen nada, sino que quien está en el sistema público, quien está en el sistema privado, tienen 2 sistemas pensionales en donde unos son más beneficiados con ciertas garantías y los otros no. Entonces, cuando llegan y dicen ¿cuál es el mejor para pensionarse? Primero, hay que entrar a considerar varios aspectos, y es que la seguridad social es una garantía para todos nosotros, y la persona debería considerar cuál es la mejor situación o en qué modelo pensional debería estar. ¿En qué se diferencia estar en uno público o en uno privado? ¿Cuáles son las condiciones que los hacen diferentes? Es totalmente diferente, porque es que en el modelo privado es un asunto de ahorro. Entonces se capitaliza ese ahorro y cuando llega a cierta edad se le va a retribuir a través de una modalidad pensional, de una pensión, a través de una pensión ese ahorro. Lo que pasa es que hay factores muy grandes ahí cuando tú ahorras, es que primero, empleabilidad. Lo que se ahorre, el capital que se ahorre, muchas veces no se alcanza a completar la pensión que uno tendría como expectativa. En cambio, en el régimen de prima media, que es manejado por Colpensiones, solo se requieren 1.300 semanas cotizadas, llegar a la edad de hombre 62, mujer 57, y el Estado, además de lo que usted cotiza, más el Estado le da un subsidio y tiene una pensión generosa en relación con lo que usted ha trabajado y con el ingreso base de liquidación. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de pertenecer a un fondo privado? Realmente no existe un beneficio para el que está pensando en pensionarse. Por pensión de vejez no existe un beneficio como tal. Siempre se ha hablado de que las personas que se trasladaron al régimen de ahorro individual fue mal informado, no se le dijo la verdad, porque al principio cuando se creó la ley 100 de 1993, llegó y dijeron, mire, usted se puede pensionar a cualquier edad, con el capital que usted necesite y usted va a tener una excelente pensión, y eso financieramente no se logra y no se ha logrado hasta el momento. Muchas personas dicen, no, pues yo prefiero quedarme en el régimen de ahorro individual porque no me va a alcanzar, no va a tener las semanas requeridas, entonces me van a dar un dinero por ello. Uno tiene que considerar lo siguiente, que el que le devuelvan a uno un dinero no representa la pensión. Es diferente que te devuelvan un dinero a poder acceder a una pensión que va a ser vitalicia, que va a tener usted la garantía que mes a mes va a recibirla. Entonces, realmente el debate se centra en que los fondos privados tienen la mayor cantidad de cotizantes, pero no están reconociendo las pensiones. Y cuando hicieron ahorita el escándalo de que en el Plan Nacional existe ese artículo y va a afectarnos, uno dice, bueno, ¿a usted qué le afecta? Porque es que es un ahorro que está haciendo un pensionado para una futura pensión que no se va a conseguir en los fondos privados por más de que se desee. En este sentido, ¿es posible jubilarse teniendo la edad y no las semanas o algún caso contrario? Primero, cuando se trata del régimen de prima media manejada por Colpensiones, es necesario tener la edad, que son 62 años hombre, 57 mujer,
y 1.300 semanas cotizadas. De modo de que tienes que tener los dos requisitos, tienes que esperar a completar las semanas. Si tienes la edad y no tienes las semanas, pues completa las semanas para acceder a la pensión. Y si no tienes, y si tienes y falta la edad, pues completa la edad o completa las semanas, pero logra ese propósito. Yo siempre aconsejo que no es tan aceptable recibir que le den la indemnización sustitutiva por no completar las semanas, porque es que esto es un seguro, esto es una garantía que se le da a las personas para cuando llegan a cierta edad. Entonces, lo que uno aconseja es sigue cotizando. Y en el régimen de ahorro individual no es necesaria la edad, lo importante es tener el capital. Pero el capital para una pensión con salario mínimo está alrededor de unos 160 millones de pesos. Y 160 millones de pesos para el caso de un hombre más o menos son la cotización del 16% de 4 salarios mínimos por 12 meses, por más o menos 26 años. Es decir, que una persona ganando mucho más salario o cotizando sobre más, llega solamente a un salario mínimo. Bueno, varios usuarios han preguntado por el procedimiento para recibir una pensión por incapacidad. ¿En qué consiste esta figura? Esa se llama pensión por invalidez, sí. Pero para poder acceder a esa pensión por invalidez, el primer requisito es que la persona tenga un concepto médico de rehabilitación desfavorable. Eso lo expide el médico tratante de la EPS después de cierta cantidad de incapacidades. Ya con ese concepto médico de rehabilitación desfavorable se presenta ante su fondo de pensiones, le van a exigir una cantidad de documentos y proceden a la calificación de pérdida de capacidad laboral. Cuando la pérdida de capacidad laboral sale el dictamen y la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50%, ya tiene el primer requisito y es que la persona sea considerada inválida. Y luego, ese es el primer requisito, ser inválido. El segundo es que la persona tenga como mínimo cotizadas 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la estructuración. Y si es joven, solo se le exige 26 semanas. Entonces, tendría 2 requisitos, ser inválido y tener las semanas requeridas. Esos requisitos tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. Una de las preocupaciones más comunes es ¿qué pasa con el dinero cuando el cotizante fallece? Primero, cuando el cotizante fallece y tiene beneficiarios, eso ya sería para una pensión de sobreviviente, siempre y cuando el afiliado haya cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento. Entonces, si tiene 50 semanas como mínimo dentro de los últimos 3 años, habría derecho a la pensión de sobreviviente en los 2 regímenes. Y si no tiene esas semanas requeridas, habría lugar a algo que se llama la indemnización sustitutiva en el caso de colpensiones, régimen de prima media, o a que le devuelvan los saldos en el caso del régimen de ahorro individual. ¿Cuáles son las condiciones hoy si alguien quiere cambiarse de régimen? Primero, las personas se pueden trasladar antes de faltarle 10 años para poder acceder a la pensión. Esta norma, esta disposición fue con la ley 797/2003 y yo siempre he pensado que es para no haber descapitalizado los fondos. Entonces, las personas ya cuando están próximas a pensionarse es que se dan cuenta a veces las decisiones que se tomaron adversas y quieren retornar. Entonces, primero, si usted está, digamos, en Colpensiones, si se pasó a un fondo privado, tiene que esperar 5 años a partir de ese traslado para devolverse por una única vez. Usted no puede estar pimponeando, sino solamente se pasó para acá, aceptó, se devolvió. Actualmente hay una doble información, el fondo de pensiones le dice, bueno, ¿por qué te quieres trasladar tal cosa? Te ofrecemos esto y esto, estas son las ventajas que nosotros tenemos, y en el traslado también en la administradora de fondos de pensiones, por ejemplo, digamos Colpensiones que te vas a trasladar, Colpensiones también le dice, mira, estos son los beneficios que nosotros tenemos, se llama doble información, esa doble asesoría que se tiene que dar. Y la única excepción es que las personas que le faltare 10 años o menos no se pueden trasladar. Teníamos la ilusión del artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía que las personas que aun cuando le faltare 10 años o menos se podían trasladar, pero el gobierno lo sacó. Bueno, en este momento invitamos a nuestra audiencia a que participe con sus preguntas en Facebook, por ejemplo, en los comentarios, y en un momento la doctora va a resolver estas dudas. Bueno, por lo pronto vamos a resolver algunas de las preguntas que nos llegaron a través del tiempo.com. Entonces, la primera de ellas es, ¿qué se debe hacer en caso de que el cotizante en un fondo privado
tenga la edad y las semanas, pero el fondo asegura que no tiene el capital suficiente para tener una pensión. Es que mira que era lo que estábamos charlando ahorita. En el fondo privado no se habla de semanas, se habla del capital suficiente. Entonces, se debe tener como mínimo, yo les decía, para un hombre son 160 millones, algo más grave para la mujer es que se debe tener más o menos 260 millones para poder tener una pensión con salario mínimo. Las mujeres no es bueno estar en el régimen privado, porque se requiere mayor capital, nos pensionamos antes y duramos un poquito más. Entonces, cuando la persona que nos pregunta dice, tengo las semanas, pues realmente en los fondos privados no se está hablando de semanas. Hay una pensión que se llama la pensión con garantía mínima y se requieren los siguientes requisitos. La mujer llegar a 57, hombre 62, tener 1.150 semanas, no tener el capital suficiente para acceder a la pensión por capital y no tener rentas superiores a un salario mínimo. En ese caso se le otorga una pensión con garantía mínima. ¿Y de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de lo que la persona tiene acumulado en su cuenta de ahorro individual, más la parte que subsidia el Estado a través de los aportes que envía el Ministerio de Hacienda. Bueno, si una persona está próxima a cumplir la edad de jubilación, pero no tiene las semanas porque el empleador no pagó los aportes respectivos, ¿qué se debe hacer en este caso? Es una de las graves problemáticas que nosotros tenemos porque muchos empleadores afilian y no pagan. Entonces, primero, si se afilió y no se pagó, pues uno puede presionar al empleador para que pague esos aportes. Se puede colocar una queja ante la UGPP para que la UGPP efectúe ese proceso fiscalizador y presione al empleador para que pague. O también pasa una cosa, es algo que se llamará mora patronal. Dice que cuando la entidad de la Seguridad Social no le exige al empleador el pago de esos aportes, quien está obligado a tener en cuenta esas semanas es el mismo fondo. Es decir, que por más de que el otro no haya pagado, si no hace los cobros coactivos o ejecutivos contra el empleador, él tendría que asumirlas. El otro problema es cuando ni siquiera afilia, porque puede afiliar y no pagar, y entonces tenemos esos mecanismos. Pero si ni siquiera afilia, nunca lo afilió, entonces tendríamos que iniciar una demanda laboral en contra del empleador para que proceda a emitir algo que se llama título pensional o cálculo actuarial. Bueno, uno de nuestros usuarios dejó la siguiente pregunta en eltiempo.com. Tengo un aporte a pensión en Colpensiones. Si no cumplo las semanas de cotización al momento de cumplir la edad de jubilación, ¿puedo reclamar este dinero? Yo sí, vuelvo e insisto, uno puede reclamarla ya porque tiene la edad y como no tiene semanas habría derecho a la indemnización sustitutiva, sino que es que uno tiene que pensarlo seriamente, porque si faltan pocas semanas siga cotizando. Nadie obliga a que ya a la edad tiene que retirarse del sistema, no, puede seguir cotizando hasta completar las semanas, si no cuenta con recursos económicos, puede ir a Colombia Mayor, que allí se le subsidia cotizaciones. También tiene que pensar que no solamente es para la pensión de vejez, sino para una pensión de invalidez o para una pensión de sobreviviente. Hay que considerar que se trata de un seguro en donde uno tiene que tener ciertas coberturas mayores. Entonces, recibir la indemnización sustitutiva, recibe uno el dinero y se lo gasta y queda totalmente desprotegido. O también la posibilidad de trasladar esa indemnización a algo que se llama beneficios económicos periódicos. Pero yo siempre aconsejo que en vez de recibir, porque realmente no es una suma tan generosa como para saber que uno pudiera comprarse una casa o alguna cosa y que con ello generar algún recurso, no. Entonces se recibe el dinero y muchas veces se gasta y queda desprotegida la persona. Bueno, llegó al consultorio jurídico el siguiente caso. Cotizo seguridad social como independiente. ¿Qué se debe hacer en caso de que la empresa que me paga no tenga en cuenta las comprobantes de pago que se le está dando? ¿Es independiente? Es independiente. Si uno es contratista, eso es lo normal. Primero, si uno tiene un contrato de trabajo, tiene que estar afiliado como dependiente. Y el empleador tiene que pagar salud, pensión, riesgos, tiene que colaborarnos. Y el trabajador solo pagaría el 4% para salud y el 4% para pensión. Si uno es contratista, uno es el que tiene que pagar su propia salud, su propia pensión. Riesgos laborales depende en qué nivel de riesgo está la empresa contratante. Actualmente, antes la norma señalaba que el contratista tenía que pagar mes anticipado. Ahora es mes vencido. Y a partir de junio de este año,
el contratante es el que tiene que descontar de los honorarios. Eso no se paga completo del valor de los honorarios, es el 40% del valor del honorario mensual, que como mínimo debe ser el mínimo. Entonces, de esos honorarios, el contratante a partir de junio tiene que descontar salud, pensión y riesgos. Entonces, cuando pregunta el señor, el contratante no me está aceptando, uno dice, pues, ¿quién sabe qué es lo que está pasando? Debe ser que no está pagando con el monto que es, o debe ser que no está pagando el mes correspondiente. Entonces pueden haber muchos factores ahí para que pase eso. Pero lo primero, a partir de junio ya el contratante tiene que pagar. Bueno, vamos a descontar sobre los honorarios. Vamos a proceder a responder algunas de las preguntas que nos están llegando en vivo. Pensión Segura pregunta, ¿cuánto es el monto que se debe ahorrar en el fondo privado para obtener una pensión con salario mínimo? Sí, imagínate, más o menos son hombres 160 millones de pesos y una mujer 260 millones de pesos aproximadamente. Que eso viene, lo que decíamos, Monse, entre 4, es como si uno estuviera cotizando entre 4 a 6 salarios mínimos, en el caso del hombre por 12 meses por 26 años, y en el caso de la mujer más o menos son unos 8 salarios mínimos. Imagínate, uno cotizar sobre 8 salarios mínimos para que le den a uno un salario mínimo. Marta Galindo pregunta, ¿tienen derecho los padres a reclamar pensión de los hijos cuando éste fallece? Tienen derecho a reclamar los padres, pero se llaman padres con derecho, y el padre con derecho es el que depende económicamente del hijo, el del causante, y depender económicamente del hijo es que el hijo que falleció cubría más de la mitad de los gastos del padre mensual, de modo que cuando fallece el hijo se afecta al mínimo vital del padre. Solamente en ese caso, que se llaman padres con dependencia económica. Joana Celis, por otro lado, dice, cuando uno queda desempleado y no puede seguir cotizando a salud y pensión, ¿se pierde el tiempo que lleva cotizando? Bueno, si uno, una cosa que es importante, si uno es independiente y se queda sin trabajo, cuando uno es contratista y se queda sin trabajo, tiene que pasar esa novedad de retiro, por favor, pase esa novedad de que quedó sin cómo depender económicamente, porque el sistema no sabe eso y piensa que es que usted es un moroso. Entonces, primero hay que informar de que quedó sin ese trabajo. No se pierde ninguna cotización, todo queda ahí almacenado en el fondo de pensiones, queda todo ese reporte. Cuando la persona queda desvinculada con un contrato de trabajo, puede ir a la Caja de Compensación Familiar y pedir el subsidio al desempleo, y además del subsidio al desempleo, la Caja de Compensación le ofrece 6 meses en salud, 6 meses en pensión, para que no se vaya a perder esa antigüedad. Bueno, Guillermo Peña dice, ¿cómo sé que mi pensión fue correctamente liquidada y en caso contrario, a quién le puedo reclamar? Si se trata de Colpensiones, Colpensiones se llama régimen de prima media con prestación definida, y prestación definida significa que hay unas fórmulas estándares que se pueden hacer para efectuar la liquidación. Si la persona no considera que está mal liquidada, se puede acercar a cualquier especialista en derecho laboral y seguridad social que le puede efectuar la liquidación a ver si se ajusta a derecho. Si es por capital en el régimen de ahorro individual, tenemos que mirar cuánto era el capital acumulado y qué modalidad pensional escogió, porque dependiendo de la modalidad, así mismo se determina cuál es la mesada pensional. Bueno, doctora, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por venir. A ustedes, gracias por la sintonía. Muchísimas gracias por la invitación. No olviden dejar ustedes sus preguntas en eltiempo.com, Justicia Servicios. Nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan buen día.